y bendecido día, que les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y con este primer encuentro tecnoformativo, iniciamos nuestra asignatura de Derecho Marítimo. Le doy la más cordial bienvenida a los participantes que están dentro de nuestra sede física de IESI, y a ustedes que están conectándose de manera remota. Y para iniciar ya el estudio de nuestra asignatura, vamos a iniciar con la unidad temática número 2. Y para esto vamos a compartir cuál es el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. A razón de esto, debemos señalarles que el contenido está dispuesto para esta unidad. Comienza con una definición de derecho marítimo. Y vamos a conocer básicamente qué es el derecho marítimo y de la misma manera nos vamos a adentrar a reflexionar sobre algunos aspectos importantes del derecho marítimo, así como particularizar el derecho marítimo y vamos a revisar el estado actual de la legislación marítima venezolana. De seguida, hablaremos un poco sobre las autoridades marítimas que tienen incidencia dentro del derecho marítimo. Y para entrar ya en contexto, vamos a iniciar nuestra asignatura estableciendo básicamente un concepto de derecho marítimo. El concepto de derecho marítimo está relacionado fundamentalmente con el derecho privado, porque el derecho marítimo es una pequeña rama que forma parte del derecho mercantil. Y por eso debemos decir que el derecho marítimo va a regular esas relaciones jurídicas que van a surgir o que se van a vincular entre partes, pero que tienen una incidencia con el uso del medio de la navegación por agua. Recordemos que también existe la navegación por aire, pero el derecho marítimo va a regular es la navegación por agua. Otra de las cosas importantes de esta afirmación es el hecho de que no solamente estamos haciendo mención a las aguas marítimas, sino también a cualquier tipo de navegación que pueda ser navegación por agua, como por ejemplo en el caso de Venezuela, la parte lacustre. Y esa parte lacustre viene dada por los lagos. En el caso de nosotros tenemos varios lagos que son considerados. El doctor Tulio Álvarez define el derecho marítimo como el conjunto de normas que regulan el régimen de las aguas, el régimen de la navegación y el comercio marítimo. ¿Y qué viene a sintetizar el doctor Tulio Álvarez en esta definición? Bueno, este doctrinario venezolano establece que estas normas jurídicas que vienen a compilarse para regular el derecho marítimo tienen tres focos fundamentales. El primero de ellos es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la navegación marítima. Es decir, el tránsito o el tráfico de las naves en los espacios acuáticos, vale decir, marítimos o lacustres. Pero también hace una reflexión de ese comercio que se pueda llevar a cabo en las aguas marítimas o lacustres, porque es evidente que más del 98% de las operaciones comerciales que se dan a nivel mundial se realizan por medio de el tránsito marítimo, porque aun y cuando esto es bien despacio o bien tardío, es más económico que si se hace por otros medios, como por ejemplo el medio aéreo o el medio terrestre. Y de la misma forma, el doctor Tulio Álvarez reflexiona en su definición incorporando el régimen de las aguas, porque aquí es donde se va a establecer la soberanía de espacio acuático que tiene el gobierno, el Estado, sobre este territorio marítimo. Sin embargo, no solamente eso es lo que va a regular el derecho marítimo. Y nosotros, durante todos estos encuentros técnico-informativos, vamos a empezar a visionar cuáles son las instituciones que están relacionadas con el derecho marítimo. Ahí vamos a revisar el buque como máxima institución, porque evidentemente en él van a girar varias cuestiones como por ejemplo garantías, como la gente que va a estar dentro del buque. Entonces todo eso tenemos que estudiar, empezando con las consideraciones de que es buque.
De seguida nosotros también tendremos que reflexionar sobre los sujetos marinos. No es que son sujetos que son del mar, sino sujetos que trabajan 24 por 24 dentro de esas embarcaciones reconocidas como buques y que van a ayudar a que la travesía sea realmente exitosa y que esa embarcación llegue a feliz arriba. También vamos a hablar de los contratos marítimos. Y estos contratos marítimos tienen que ver con todas esas regulaciones de voluntad por medio de las cuales las partes, bien sea la parte que necesita que se le traslade una mercancía de un lugar a otro o la parte que necesita trasladarse a sí misma de un lugar a otro, pero por medio de una embarcación, va a celebrar un contrato con el propietario o el armador del buque. Y para eso vamos a revisar cuáles son esos tipos de contratos que forman parte del derecho marítimo. Vale decir, el contrato de transporte, tanto de personas como de cosas, así como también el contrato de fletamento, bien a casco, a tiempo, o el contrato de fletamento de la misma manera, nosotros vamos a tener que hacer algunas consideraciones sobre los riesgos marítimos, porque durante la travesía, la embarcación y la tripulación están expuestas a infinidad de riesgos. Sabemos que un riesgo de un acontecimiento futuro incierto, que no sabemos si se va a materializar o no, pero que si se materializa, si la persona ha adquirido un seguro, pues no va a tener una pérdida considerable. Pero vamos a ver cuáles son esos riesgos marítimos a los cuales está dispuesto la embarcación. Y en consecuencia vamos a ver la piratería, vamos a ver lo que es la avería, entre otros riesgos. De seguida vamos a estudiar la figura del seguro marítimo, porque si hay riesgo, necesariamente tenemos que considerar la institución del seguro, ojo, pero del seguro marítimo. Y vamos a ver cuál es el interés asegurable, cuáles son las partes del contrato, cómo podemos celebrar ese contrato para que tenga plenos efectos jurídicos. Y finalizaremos nuestra asignatura reconociendo la existencia de un procedimiento breve, oral, expedito, que viene a regir la jurisdicción marítima venezolana. Y allí vamos a considerar básicamente algunos tips para que nosotros podamos determinar en caso de que exista un conflicto entre partes, cómo se podrá solventar ese conflicto dando solución efectivamente. Entonces, fíjense que el derecho marítimo no solamente va a estar relacionado con el contrato o la navegación, sino que existen muchas instituciones o figuras que están relacionadas con él. A razón de esto, en este momento también es importante señalar algunos aspectos significativos del derecho marítimo. Y el primero de ellos es que el derecho marítimo va a regular el régimen de las aguas, que ya hablamos, no solamente de las aguas que están cuadradas dentro de aguas marítimas, sino también del espacio lacustre. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos infinidad de ríos navegables que van a ingresar dentro de esa regulación que forma parte del derecho marítimo. ¿Por qué? Bueno, porque esa normativa va a permitir que el Estado, con esa potestad de soberano, pueda establecer esa jurisdicción y competencia dentro de esos espacios acuáticos. De seguida también tenemos que señalar que otro de los aspectos significativos dentro del derecho marítimo es el buque como institución. Y vamos a estudiar que el buque es la institución primaria o la que por excelencia regula el derecho marítimo. Pero vamos a ver que además de esto, tiene algunas características que lo hacen ser muy particular, como por ejemplo la naturaleza jurídica del mismo, que permite que en esta embarcación se puedan constituir básicamente medidas que solamente pueden ser otorgadas para bienes inmuebles, como por ejemplo la hipoteca. Y vamos a ver cuál es la hipoteca naval, cómo se puede constituir, dónde se puede constituir, y eso viene a establecer otra de las particularidades que tiene el derecho marítimo. De la misma manera, aquellas personas que somos pro defensa del sistema ecológico, tenemos dentro del derecho marítimo un soporte fundamental,
porque se va a cuidar el espacio acuático. Y por supuesto, Venezuela tiene una particular predilección por la Venezuela Sur. Hay hasta convenios suscritos en donde se trata de evitar contaminación en los espacios acuáticos, tanto de mares como de océanos. Entonces, eso también forma parte importante del derecho marítimo. Y por si fuera poco, debemos considerar como punto significativo dentro del derecho marítimo el estudio que hace la tripulación, que forma parte de las naves o de los buques, porque ellos deben tener una formación especial, unos estudios que permitan de alguna manera que ellos puedan enfrentar cualquier eventualidad que se pueda presentar en la travesía. Entonces, tomando en consideración las múltiples situaciones que puede vivir esa tripulación, se van a tener en cuenta las normas que al efecto disponga la Organización Marítima Internacional para poder formar a los tripulantes o la gente de mar para que ellos, pues al momento de que se les presente una situación como esta, puedan sortear los peligros y no puedan, o puedan eliminar los mismos. Para muchos, surge la pregunta, ¿es por tanto el derecho marítimo importante? Y debemos decir que sí, es un derecho evidentemente importante porque no solamente tiene estas significaciones que acabamos de mencionar, sino que a la vez viene a constituir uno de los elementos fundamentales para que puedan generarse esas transacciones entre países y se puede evidenciar la transaccionalidad de los actos de comercio, que como se dijo al inicio de este conversatorio, más o menos están en un 98%. El chat se pone activo y le damos la bienvenida a nuestro amigo Jesús Vargas, quien nos está dando un saludo. Bienvenido, Jesús. Estábamos hablando específicamente de un concepto de derecho marítimo. Explicábamos al inicio de nuestro encuentro que el derecho marítimo es el conjunto de normas que va a regular específicamente el uso de las aguas. Y estábamos viendo algunos aspectos significativos del derecho marítimo. A continuación, vamos ahora a hacer referencia de las características del derecho marítimo. La primera de las características con las que cuenta el derecho marítimo es que es un derecho autónomo, porque evidentemente tiene una legislación propia que ya vamos a conocer en breves instantes. De la misma forma, como habíamos señalado al inicio de nuestro encuentro, tiene una jurisdicción especial para poder solventar los conflictos. Les dije que era una jurisdicción breve, oral, concentrada y que sale de lo normal de la jurisdicción civil, porque tiene una ley especialísima. Entonces nosotros nos debemos apoyar en esa ley para poder solventar y dirimir los conflictos que se puedan presentar. Y de la misma forma es eminentemente autónoma, pero se puede apoyar con las normas de derecho civil. Por ejemplo, las normas que hacen referencia a los contratos, porque evidentemente esas figuras ya están desarrolladas dentro del derecho civil venezolano. Como segunda característica debemos mencionar que el derecho marítimo regula el transporte marítimo. Y como bien se dijo cuando estábamos haciendo la reflexión del doctrinario venezolano, es importante mencionar que la mayor cantidad de operaciones comerciales que se lleva a cabo en este momento a nivel mundial se realiza por vía de comercio, pero usando el barco o la embarcación como medio de transporte. Pero esto no queda allí, también se va a usar el transporte marítimo aunque no tenga carácter comercial. ¿Okay? Luego también vamos a señalar que otra de las particularidades del derecho marítimo es que este es progresivo, ya que debe adaptarse a los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos
que se presenten en el contexto social. De hecho, las embarcaciones en este momento tienen una orientación totalmente distinta a la que tenían hace más de 100 años. Anteriormente era con unas brújulas manuales, hoy se cuenta con una tecnología especial que permite la orientación más exacta de la embarcación. Y tan es así que se permite esa interconexión digital para evitar accidentes o que exista algún riesgo durante la travesía. También debemos señalar como característica que el derecho marítimo es un derecho particular porque va a sustentar instituciones que son eminentemente atípicas, como el caso de la hipoteca naval, que rompe la regla fundamental de que la hipoteca se puede constituir única y exclusivamente sobre bienes de carácter inmueble. Y ya veremos en nuestra unidad temática número 2 cuándo ocurre y por qué ocurre y cómo hacer esa figura válida. Y finalmente es un derecho uniforme porque el derecho venezolano debe adaptarse a los lineamientos que al efecto disponga la Organización Marítima Internacional. No solamente el derecho venezolano, sino el derecho marítimo a nivel mundial, viendo y considerando las características del derecho marítimo. Vamos a revisar ahora algunas relaciones de las demás ramas del derecho con el ámbito marítimo. Cuando hacemos mención a esas vinculaciones entre ramas del derecho, debemos evidentemente partir del derecho civil, porque dentro del derecho civil vamos a conseguir tanto instituciones como futuras que han sido plenamente desacordadas, empezando por los contratos y las obligaciones. Y como ya hemos señalado, dentro de esta asignatura nosotros vamos a ver algunos contratos como el de fletamento, el contrato de transporte y las obligaciones que se van a generar en el caso de los contratos de seguro. Por eso es que existe esa vinculación con el derecho civil. En cuanto al derecho penal, obviamente por el conjunto de castigos o penas que se van a derivar para aquellas personas que cometan alguna situación que ponga en peligro el ecosistema marítimo, es decir, penas por contaminación. Por eso nos apoyamos del derecho penal. Con el derecho penal, básicamente existe una relación que está vinculada con el conjunto de penas y castigos siempre y cuando se vayan a realizar esas conductas que van en contra del ecosistema. También decíamos que hay una relación con el derecho eminentemente tributario, puesto que con el derecho tributario se debe considerar lo que es el arancel, el pago de los impuestos, las tasas, para poder ingresar mercancía dentro de un determinado puerto. En relación con el derecho laboral, es importante mencionar que existe también una vinculación con el derecho marítimo y esta está relacionada con la relación laboral que se lleva a cabo y con el derecho naviero porque las naves o las embarcaciones tienen que tener una serie de particularidades que deben respetar. De hecho, las capitanías de puerto, al momento de que una nave va a zarpar, va a hacer esa revisión para evitar que puedan estas naves sufrir algún accidente en el tránsito normal de la travesía. Ahora vamos a revisar cuál es el estado actual de la legislación marítima venezolana. Antes de la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela del año 1999, estaba vigente todo lo que tenía que ver con la legislación marítima soportada en el Código de Comercio, cuya última reforma fue en el año 1955. Y habían pues términos muy vetustos que estaban incorporados en ese texto, pero con la entrada en vigencia, la entrada en vigor de nuestra Carta Magna en el año 1999 y con reforma en el 2009 hubo una transformación, una adaptación, una modificación de la legislación marítima venezolana.
Tan es así que a partir del año 2001 comienzan a generarse una serie de instrumentos legales que van a dar vida y vigor a la legislación marítima, iniciando con la Ley de Procedimientos Marítimos. Este instrumento viene a compilar todo lo que va a permitir dirimir conflictos dentro del ecosistema o dentro de la realidad marítima venezolana. Como más o menos les he venido comentando, este procedimiento es un procedimiento oral, breve, expedito, que goza de mediación, es decir, las partes y el juez deben estar presentes. Hay una concentración de las actuaciones, porque la mayoría de las actuaciones se van a llevar a cabo casi que en un mismo acto y se permite a la constitución de pruebas en audiencias preliminares que son demasiado rápidas para un procedimiento normal como el que se lleva a cabo bajo la vigencia o el vigor del Código de Procedimiento Civil. No obstante, apoyamos el procedimiento de la jurisdicción marítima en los principios del procedimiento oral del Código de Procedimiento Civil y de algunas figuras como la demanda que está dispuesta en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y las cuestiones previas que están insertas dentro del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. De la misma manera, en el año 2006 se estableció una regulación de ley de pesca y acuicultura y esto permitió que la pesca artesanal fuese regulada, evitando la llamada pesca de arrastre, que ponía en peligro a algunas especies del ecosistema marítimo. Luego tenemos en el año 2006 la Ley de Comercio Marítimo, que viene a regular todas esas transacciones que se pueden llevar a cabo con ocasión del comercio marítimo. Y allí pues va a tener una vigencia lo que son el contrato de seguro, el contrato de transporte, los tipos de contratos de transporte existentes, así como la figura del tratamiento, del arrendamiento, entre otros. Para el año 2014 se evidencia la incorporación de la Ley de Marinas y Actividades Conexas. Y allí va a estar reflejado toda la parte administrativa del derecho marítimo. Es decir, se incorpora la máxima autoridad del sistema marítimo venezolano, así como todas las características que debe tener los puertos y quién va a auditar los puertos. Y también se incluye la regulación específica de lo que es la gente de mar. Entonces allí vamos a conseguir algunos elementos bien importantes. Y luego tenemos en el mismo año la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos que viene a darle un viraje para que la soberanía que ejerce el Estado sobre los espacios acuáticos sea respetada en un 100%. De seguida, nosotros vamos a hacer la mención de la Autoridad Acuática Venezolana. Y la máxima autoridad administrativa que se ejerce o quien la ejerce, en el caso venezolano, es el INEA, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Este es un ente descentralizado que nace en el año 2008 y cuya finalidad es que se cumplan las políticas nacionales, los convenios que se han suscrito y firmado con la Organización Marítima Internacional y con los países hermanos para de alguna u otra manera consolidar todas esas relaciones de carácter marítimo que se pueden generar entre los países. Y va a vigilar, va a fiscalizar que todo lo que se haga dentro de esa soberanía marítima sea de conformidad con los instrumentos normativos y legales que están vigentes al día de hoy para lograr el desarrollo armónico y sustentable del sector.
De la misma manera, tenemos la llamada Autoridad Portuaria Venezolana. Esta se crea en el año 2009 y se denomina Bolivariana de Puertos, por sus siglas Bolipuertos, y está adscrita al Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda. Aquí es importante que se sepa que la tarea fundamental de Bolipuertos es vigilar, fiscalizar, acondicionar y administrar todos los puertos vivos que tiene Venezuela como Estado. ¿Por qué? Porque es necesario que estos puertos recobren vigencia para que puedan permitirse la regulación de la entrada de los buques, del pago de las tasas administrativas, de los aranceles y, por supuesto, esta Bolivariana de Puertos va a permitir la transformación o la modificación o mejora de las obras que están dentro de esos puertos que están en uso en Venezuela y que son propiedad de la República Bolivariana de Venezuela. Así las cosas, fíjense que nosotros hemos hecho un arqueo de varios elementos importantes el día de hoy, empezando por la definición del derecho marítimo. También revisamos algunas significaciones del derecho marítimo. Hicimos algunas relaciones del derecho marítimo con otras ramas del derecho en Venezuela. De la misma manera, vimos un breve viso de cómo ha sido la evolución del derecho marítimo en Venezuela y finalizamos con estas dos instituciones fundamentales dentro del derecho marítimo venezolano. Desde ya, ustedes tienen dentro de la plataforma educativa del IESID, en el módulo número 1, la actividad evaluativa, que debe ser entregada antes del 29 de este mes. Les aconsejo que la abran, que verifiquen. La misma está relacionada con un mapa de carácter conceptual y ustedes tienen que verificar cuáles son esas características que marcan un significado especial dentro del derecho marítimo. Si les surge alguna duda, alguna pregunta sobre la actividad que se va a llevar a cabo, recuerden que están los canales que ha dispuesto nuestra institución para poder mantener la comunicación. Y cada vez que ustedes vayan a realizar alguna tarea, deben hacerlo evidentemente por la plataforma educativa. Estamos entonces en buen término para que ustedes puedan realizar su actividad y nos vemos Dios mediante en el próximo encuentro que vamos a tocar básicamente el buque como institución y los sujetos marítimos. Bendiciones.